Buenas noches. Desde la asignatura Técnicas para presentación de entrevista, voy a darles a conocer el tema de inteligencias múltiples y su identificación en los procesos de entrevista. Con la profesora Kelly Joana Barandica, los integrantes del grupo son Paula Alejandra Díaz Duarte, Andrés Alidio Docua Barona, Camilo Andrés Gutiérrez Huerta y quien les habla, Paula Rocío Fernández Guevara. Antes de profundizar el tema, quiero darles a conocer o contarles quién fue el fundador de las inteligencias múltiples. El fundador de las inteligencias múltiples fue el señor Howard Gardner. Él fue un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Howard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Por esta teoría o por sus investigaciones en la mejora global de la educación, le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Este premio fue recibido o fue dado al señor en el año 2011. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples son un conjunto de habilidades cognitivas que abarcan diversas áreas, como el lenguaje, la lógica matemática, la musicalidad, la capacidad espacial, la interacción social, la inteligencia emocional, entre otros. Según Gardner, cada individuo posee un perfil único de inteligencias múltiples, lo que significa que cada persona tiene fortalezas y debilidades en diferentes áreas de la inteligencia. ¿Cuáles son los tipos de las inteligencias múltiples? Tenemos la primera, que es la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística se refiere a la capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva. Las personas con inteligencia lingüística se destacan en habilidades como leer, escribir y hablarles, en el uso de palabras, tienen facilidad para expresar ideas, pueden disfrutar de actividades como la lectura, la poesía o el debate. Son personas buenas para expresión, para redactar, no tienen mayor dificultad para expresarse con estos temas. La inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática se relaciona con la capacidad de razonamiento lógico y resolución de problemas. Las personas con esta inteligencia son hábiles para el análisis, el pensamiento abstracto de la identificación de patrones y la resolución de acertijos o situaciones matemáticas. Pueden destacarse en campos como la ciencia, la ingeniería, la programación o las matemáticas. Las personas que son buenas en esa inteligencia son aquellos que, sin saber el tema matemático o de física o de química, pueden resolver una situación o problema o pueden ayudar a orientar con facilidad a quienes tienen deficiencias en esta ciencia. Se les facilita mucho la resolución de los números. Inteligencia musical. La inteligencia musical se refiere a la capacidad de apreciar, comprender y producir música. Las personas con esa inteligencia tienen un oído sensible al ritmo, la melodía y la armonía. Pueden destacar en áreas como la interpretación de instrumentos, la composición musical, el canto o la apreciación artística de la música. Esto generalmente se desarrolla mucho en los colegios cuando los niños ven artística música, donde empezamos a identificar cuáles son el arte de ellos, si se les facilita cantar, si se les facilita pintar, si se les facilita usar algún instrumento como la flauta, como la guitarra, entre otros. Son habilidades que de niños se pueden empezar a destacar o se pueden empezar a definir. En nuestros hijos más que todo se puede visualizar, lo podemos visualizar nosotros desde nuestro ámbito del hogar. Inteligencia espacial. La inteligencia espacial implica la habilidad para percibir, visualizar y manipular objetos en el espacio. Las personas con esta inteligencia tienen una buena orientación espacial, son capaces de imaginar objetos y entornos en 3 dimensiones. Pueden sobresalir en campos como la arquitectura, el diseño gráfico, el arte visual o la navegación.
Estas son personas que hacen proyectos con facilidad o que hacen esculturas con facilidad sin tener algunos son empíricamente, se desarrollan en este ámbito sin tener clase o alguna orientación por alguna persona ya técnica o profesional en este ámbito, porque eso hace parte de su inteligencia y es uno de sus fuertes para poderse desarrollar. Entonces desarrolla mucho el diseño gráfico, es bueno para pintar, hace buenos dibujos, como las personas que encontramos en algunos sitios o lugares que hacen dibujos a mano alzada con mucha facilidad, que no todos pues tenemos esa facilidad para poderlos usar. Inteligencia corporal kinéstica. La inteligencia corporal kinéstica se relaciona con el control y la coordinación del cuerpo. Las personas con esta inteligencia tienen habilidades físicas excepcionales y una gran conciencia en su cuerpo, en el espacio. Pueden destacar en actividades como el deporte, la danza, el teatro, la cirugía o cualquier actividad que requiera habilidades motrices finas. O sea, estas son personas que les gusta mucho o se les facilita bailar, por ejemplo el ballet, o danzar, o hacer algún deporte, no sé, ya sea saltar en una cuerda o tener otros artes que se les facilita sin tener como una técnica, una preparación para ello, porque pues por eso son excepcionales, porque no todos hacemos un ballet, no todos sabemos patinar, no todos hacemos un teatro excepcional. Entonces son cosas que por eso se llama que esta inteligencia es excepcional, porque no todas la pueden adquirir y no todos la pueden desarrollar. No es lo mismo como en las anteriores, que no somos matemáticos pero usamos una herramienta para poder resolverlo o entender el problema o hallar la solución o hacer la comparación o desarrollar ese trabajo que tenemos para entregar. En esto, si no tenemos la habilidad de nuestro cuerpo para danzar bien, si no tenemos esa afinidad, si no tenemos ese ritmo, no lo vamos a poder hacer de una mejor manera ni con facilidad. Por eso es excepcional. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de comprender y relacionarse efectivamente con otras personas. Las personas con esta inteligencia son empáticas, tienen habilidades sociales desarrolladas y son buenas comunicadoras. Pueden sobresalir en roles que requieren liderazgo, trabajo en equipo, negociación o asesoramiento. La comunicación es un hábito fundamental y hace parte de esa inteligencia interpersonal. Va también de la mano con la expresión facial y corporal, donde nosotros expresamos, pero asimismo nuestro rostro da firmeza de lo que estamos nosotros liderando, contando o expresando. Esto aplica mucho para las personas que tenemos roles como líderes, jefes o encargados, o somos custodios de nuestro propio negocio. Entonces, eso hace mucho énfasis en la expresión y en desarrollarnos empáticamente con las personas. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad de comprender y relacionarse efectivamente con otras personas. Las personas con esa inteligencia son empáticas, tienen habilidades sociales desarrolladas y son buenas comunicadoras. Pueden sobresalir con roles que requieren liderazgo, trabajo en equipo, negociación y asesoramiento. Acá hay algo muy importante que es la empatía. Todas las personas que somos líderes o que lideramos personas o grupos, equipos, o estamos formando personas para el futuro, es importante que seamos empáticos sin dejar de la mano la exigencia, dado que cuando nos colocamos o usamos este valor de la empatía, hace mucha fuerza y eso nos empodera y nos hace creíbles ante las personas de que todo lo que se está comunicando, o sea, todo lo que se requiere para empresas, organizaciones o compañías se puedan hacer y que nosotros lo hacemos y ellos también lo pueden hacer. Entonces somos como, esa empatía es como la comparación de que yo lo realizo, los demás también lo pueden realizar y todos vamos a trabajar de la mano. Entonces la empatía hace mucha énfasis en
en esta inteligencia múltiple. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se relaciona con el conocimiento y la comprensión de uno mismo. Las personas con esta inteligencia tienen una buena introspección, son conscientes de sus emociones, motivaciones y fortalezas personales. Pueden destacar en actividades que requieren autoconocimiento, autodisciplina, autoevaluación o planeación personal. Estas son personas que nos ayudan a nosotros a superar muchas deficiencias o que nos ayudan a salir de ese colapso, de ese conflicto donde de pronto nos llega el no puedo, el no soy capaz, fui un fracaso. Entonces llegan esas personas donde nos dicen tengamos autocontrol de esta negatividad, seamos más disciplinados para poder ejercer y cumplir el proyecto o programa que se tiene previsto. Revisemos cuál es la planeación y hagamos un énfasis y empecemos a desarrollarnos con esa planeación de una manera ordenada. Entonces, estas personas son parte fundamental para poder forjar y formar un buen equipo de trabajo donde nos queramos desempeñar o en nuestra propia empresa. No todos somos empleados o trabajamos para alguna organización. Hay personas que ya cuentan con su empresa y pues todos estos valores son importantes tenerlos porque de una u otra manera también hacemos parte de liderar y de tener personas a nuestro cargo. Inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista se refiere a la capacidad de reconocer y clasificar elementos en el entorno natural. Las personas con esta inteligencia tienen una gran afinidad y conocimiento de la naturaleza. Pueden identificar plantas, animales, fenómenos naturales con facilidad. Pueden destacar el campo como la biología, la botánica, la ecología o la geología. Son personas que se desarrollan bastante en el ámbito de la naturaleza y son formadores de esta gran apreciación. ¿Cómo identificamos las inteligencias múltiples en un candidato cuando hacemos la entrevista? Es importante utilizar diferentes enfoques, estrategias o algunas técnicas que pueden ayudar en estos procesos. Una de esas técnicas son observación del lenguaje y la comunicación. Prestar atención a cómo el candidato se expresa verbalmente puede proporcionar pistas sobre su inteligencia lingüística y comunicativa. Aquellos que son elocuentes utilizan un vocabulario variado y expresan ideas de manera clara, coherentes, pueden tener una inteligencia lingüística bien desarrollada. Estas personas son las que entran a interactuar de una manera muy fácil y hacen que la entrevista sea algo conversacional y no lo tomen como una entrevista, sino como si estuvieses hablando con cualquier persona de confianza. Resolución de problemas. Plantear situaciones hipotéticas o problemas prácticos durante la entrevista puede revelar la capacidad del candidato para razonar lógicamente y utilizar la inteligencia lógico-matemática. Esta resolución de problemas es cuando hacemos esa entrevista y preguntamos o proporcionamos a esa persona cómo resuelve su situación ante algún conflicto que haya tenido que sobrevivir o sobrepasar en su empresa. Ahí es donde nos identificamos si esa persona tiene la capacidad para resolver cualquier tipo de problema, no solamente de números, también puede ser de la empresa, personales o algún ámbito que se requiera en ese perfil que se está buscando. Habilidades artísticas y creativas. Indagar sobre las habilidades artísticas y creativas del candidato pueden ayudar a identificar la inteligencia musical, espacial o creativa. Preguntan sobre sus intereses en el arte, la música, la escultura u otras formas de expresión artísticas pueden proporcionar información valiosa sobre esta inteligencia. Aquí se enfatiza uno mucho en preguntarle a esas personas porque depende del perfil que se requiera. Hay personas que tienen que tener afinidad para el arte, tienen que tener su delicadeza para hacer alguna publicidad, alguna comunicación, en el momento que se tenga que hacer, sea capaz de realizarlo, así no sea su fuerte, así no sea lo que más se desarrolle, pero sí tenga esa capacidad de hacerlo, de resolverlo y de expresarlo y de mostrarlo en el momento que se requiere.
Acá les dejo el link del video sobre las relaciones, sobre las inteligencias múltiples. Es donde se resume cada una de ellas y donde podemos observar con facilidad varios ejemplos donde nos podemos identificar. Espero haya sido de su agrado este video. Mil gracias, hasta luego.